Una película, un clip, una publicidad, un libro, un dato, una parte dentro del todo con relatos poco conocidos. En Funky Business armamos y desarmamos historias en corte y confección. La historia que queremos armar y desarmar tiene que ver con la charla que tuvimos al comienzo, justamente. Interesante, ¿no? Cómo se va concatenando todo. Cómo se concatena todo, porque decíamos que Sí, mañana sí. es el Día del Periodista, pero en realidad como que somos más comunicadores que periodistas y que algunos, bueno, esto de la... Bueno, hay que definir cada cosa, claro. Claro, la falsa identidad de navegar por fronteras porosas. ¿Le gusta esa metáfora? Me gustó lo de las fronteras porosas, es cierto, ¿no? Porque además hoy se está fronteras reconstruyendo, Claro. se está reconstruyendo la profesión, se está reconstruyendo Muchas, todo. muchas. Exactamente. Y de muchas maneras. Una de las que tenemos mucho vínculo los periodistas es la de justamente relacionistas públicos o las relaciones públicas y los directores de comunicación, fundamentalmente, que el lunes 9 tienen su encuentro anual, justamente. Es verdad. Ujú. Ahora me estoy acordando. Claro, De Cari, cómo el llegó lunes por ahí. Sí, claro, Karina. exacto. Es la para Conferencia ir. Internacional de Relaciones Públicas que organiza el Consejo de Relaciones Públicas y DIRCOMS, que es como la reunión, el conjunto de directores de comunicación de la Argentina. Se llama CIRCOM 2025 y estamos hablando justamente con Diego Campal, que es el presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, que nos va a adelantar un poco qué es lo que vamos a ver quienes asistiremos el lunes allí. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vivi, Cari y Leandro te saludamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por ayudarnos a difundir el evento y feliz día por adelantado. Muchas Dicen que da gracias. mala suerte decir por adelantado, pero mañana reciben muchos saludos seguro, así que No mejor pasa adelantar. nada, no pasa Igual nada. acá Cari No hizo la pasa nada, aclaración que como no se trata de un cumpleaños, no pasa No nada. pasa nada. Claro. Es una conmemoración nomás. Eso. Así que, Tomo el punto entonces. Feliz día entonces. tal cual. Bueno, estás al frente una vez más del encuentro. Contanos qué nos vamos a encontrar el lunes. Y también nos gustaría como profundizar un poco hacia dónde está yendo la profesión desde tu mirada, que sos como un especialista en la materia. Excelente. Bueno, los escuchaba recién en la introducción que hablaban de esto de las fronteras porosas, ¿no? Y la verdad que coincido un montón en lo que dicen. Yo soy consultor, empecé a trabajar de esto en el 99, cuando nuestra profesión casi se reducía a escribir comunicados de prensa. O hacer eventos, ¿no? distribuirlos por Claro. fax. Sí, sí, O sí. hacer eventos con periodistas, exactamente. Claro. Y hoy la verdad que la comunicación es multi-stakeholders, es hipersegmentada. Yo me acuerdo que mi jefe en una consultora, Jeffrey Sharlock de Jeffrey Group, decía, yo empecé a trabajar en los 80 y yo trabajaba en Nueva York y sacaba un artículo de un cliente mío en el New York Times y con eso alcanzaba al 70% de mi audiencia objetivo. Hoy eso Mirá no vos. existe más, no existe un medio que tenga ese alcance. Capilaridad, claro. Tal cual. Estamos como muy atravesados por la tecnología, estamos muy atravesados también por los cambios que pasan en los medios de comunicación. Así que esos son los temas que vamos a abordar el lunes Ujú. en la CIRCOM. Y tenemos, si quieren que les cuente un poco el contenido, Sí, tenemos sí. 4 paneles. En el primero vamos a abordar un poco el tema del contexto, qué está pasando en la geopolítica, en qué mundo se encuadra el trabajo que hacemos. Ujú. Esto le pusimos narrativas en tensión, comunicación y sensibilidades en un mundo dividido, ¿no? Esto de cómo comunicás, fijando posición, pero sin caer en las grietas, ¿no? Es como muy complejo eso. O sea, sin tomar el una segundo una posición fuerte, decís, ¿están apuntando a dilucidar un poco ese tema? Bueno, no, la idea del evento no es tanto tomar posición, sino dejar a la gente pensando, ¿no? La Ujú. verdad que estamos muy contentos con la convocatoria, es un evento que es exclusivo para los socios y socias del Consejo y de DIRCOMS y para invitados especiales como ustedes. Ujú. Y la idea es esa, dejarlos pensando. Ya tenemos más de 700 acreditados, así que va a ser un lindo auditorio. Así que la idea es sembrar ideas y que cada uno se vaya pensando y ir construyendo un poco entre todos las respuestas, que creo que nadie las tiene de estos Claro. Ujú. interrogantes. Y vos, si tuvieras que definir en este momento, ya sé que es un brete, ¿no? Pero ¿cuáles son las 3 principales tendencias que vos ves que están atravesando, pero como nunca antes, digamos, no las 3 que vienen siempre de hace tiempo y bla, bla, sino que ya se vienen perfilando y que quizás aún no las estamos viendo, pero que van a marcar la profesión? Bueno, yo creo que la primera, y es muy obvia y a riesgo de caer en Sí, el cliché, AI. es la tecnología Sí, y la claro. inteligencia artificial. Ah. Que la verdad que nos atraviesa a nosotros, atraviesa a los medios. Estamos todos viendo
cómo sacarle el mejor provecho, estamos viendo cuál va a ser el futuro del trabajo, estamos viendo cuáles Sí. van a ser los perfiles profesionales del futuro cuando estemos realmente atravesados por esta tecnología que hasta hace poco parecía el futuro y hoy no, hoy ya es Sí, 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 el es el presente. día a Así que, día. en primer lugar, me parece que es ese el Ujú. punto. Segundo lugar, me parece que es el contexto que tiene el mundo, ¿no? Y las organizaciones, cómo se paran en este mundo tan agrietado, Ujú. con un consumidor cada vez más desafiante, ¿no? Que yo creo que este nuevo paradigma de la comunicación tan Ujú. sencilla y tener a las empresas tan al alcance de la mano, porque yo la busco en Instagram y le mando un mensaje, y entonces eso como que personalizó de alguna manera la comunicación con las empresas y le demandan Claro, sacó que la tenga una intermediación, claro, sí, sí. que responda, que diga Ujú. qué es lo que piensa sobre determinados temas y esas cuestiones. Ahora, bueno, la agenda de esta woke, anti-woke, en todas estas Ah. empresas que tenían una agenda de diversidad, Claro. ¿la siguen teniendo o no? Claro, ¿Qué pasa sí. con eso? Me parece Claro, es además- el segundo punto. Claro, Diego, todo lo que tiene que ver con la coherencia, ¿no? Que venimos discutiendo desde hace muchísimo Sí, tiempo sí. y que de pronto, Que de pronto bueno, tenés que- Imagínate en si este eras escenario, claro. asesor en comunicación de Elon Musk y ahora te peleaste con el presidente, o al contrario, si tenías como No, aliado... pero sobre todo O el que te tema habías posicionado en ese lugar. Claro, estabas posicionado en ese los lugar. temas de sustentabilidad entendidos digamos, en toda su dimensión, que incluyen todos los temas de diversidad, etcétera. Cuando de golpe tenés Debajo del cajón. discursos que te vienen a contrarrestar todo eso, que Además- se suponía que ya era estratégico de la marca. Es contrarrestar compañía. y además hay una agresión, ¿no? Muy fuerte, o sea, ni siquiera es que vos es algo liviano que podés esquivar, sino que te ponen en un lugar de Ahí- decir estoy a favor o en contra y ya Sí, sí, está. que Te tenés ponemos- que tomar posición. Te ponemos en otro brete como consultor. Nos faltó una igual todavía. No, él dijo, por ahí puede tener dos nomás, por ahí Ah, pobre. pero yo le pregunté Él por te tres. preguntó tres, dice que falta una, Diego. Puedo agregar una tercera, pero si quieren seguimos hablando de esto y me encanta que me pongan en bretes porque me gusta mucho pensar juntos estos desafíos que tenemos por delante. Sí. Así que como quieran. Sí, dale, sí, dale, vamos por el tercero y después te pasamos al otro. No, bueno, y creo que el tercero es el que estamos construyendo juntos, que es cómo desde nuestro rol de comunicadores de empresas, de instituciones, del sector público, de las ONGs, acompañamos la transformación de los medios de comunicación, la transformación de sus plataformas tecnológicas, de la forma que generan los contenidos y la transformación de sus negocios también, ¿no? Claro. Entonces me parece que ahí hay una responsabilidad compartida. Y hay Supongamos... tantos desafíos que podría seguir enumerando otros. No, claro, te claro. entendemos. Pero igual Cari te pidió tres, así que cerremos ahí la cuenta. Ya probé. Sí, hagamos el ejercicio. Supongamos que tenés un cliente de hace 10, 12 años que lo asesorás en temas de consultoría y comunicación estratégica, en el cuidado de su reputación, y le marcaste, como lo obedecía el discurso dominante, una agenda Ujú. de De sustentabilidad, diversidad, etcétera. Y ahora el CEO te dice, che, Diego, vamos a poner stand-by porque no tengo eco en la cámara empresarial en la que pertenezco, en los empleados. O puedo ponerme en problemas frente a los determinados inversores. inversores y por Sí. ejemplo, qué sé yo, en licitaciones públicas, ponele. ¿Qué haces? ¿Cómo abordás esa problemática? Bueno, te respondo como consultor, que Sí. los consultores acompañamos las decisiones de los clientes, ¿viste? Sí, sí, Nosotros los total. asesoramos, pero después tenemos que trabajar con lo que el cliente define. Ujú. Así que me parece que la pregunta tiene como dos vías de respuesta. Una es lo que pasa hacia adentro de la compañía, porque ahí aparece lo que recién decían ustedes, que es esto de la coherencia, ¿no? Claro. Entonces ahí entra en contradicción un poco tu credibilidad, esto que nosotros ahora llamamos la comunicación con propósito, que es Claro. el porqué de las cosas, Mm. que ya no es tan importante el cómo o el qué, sino lo importante es el por qué vos haces algo. Mm. Entonces, si vos tenías toda una agenda de sustentabilidad, de diversidad, de toda esa cuestión, y de repente, porque hay un cambio de signo político, que puede ser temporal inclusive, y Total. después va a volver Ujú. el péndulo para el Totalmente. otro lado, y hay que ver de qué te disfrazás, ¿no? Claro. Claro. Entonces me parece que ese es el desafío de la coherencia. Mm. Y segundo, como consultor, y bueno, lo que tenés que hacer es entender el contexto, entender la decisión que tomó la corporación o la empresa o la organización y acompañarlo en el control de esos Ujú. daños, ¿no? Claro. Ahí hay un tema muy complejo que tocaban ustedes, que es por dónde te pueden perseguir. O sea, Claro. nosotros pensemos que las corporaciones son empresas y que su rol en la sociedad es generar negocios y funcionar como negocios. Ujú. Cuando una de las principales potencias del mundo te dice, bueno, yo voy a mandar al regulador de la Bolsa de Comercio a que revise
si tus políticas de diversidad en realidad no configuran un esquema de discriminación y te tengo que sancionar por eso. Ujú. Y es difícil tomar la decisión ahí, la verdad, porque vos te debes a tus inversores y a tus accionistas, ¿no? Entonces, si realmente tu negocio va a terminar, es sumamente compleja la decisión que tenés que tomar ahí. Diego, y de hecho está dividido Sí. lo que está pasando, ¿no? Porque Claro. hay Claro. muchas empresas Exactamente. que se bajaron y otras que por ahora lo están manteniendo, Hay sobre todo empresas las que las se empresas bajaron, europeas. claro, por eso, ahí hay una diferencia muy grande. Las empresas europeas tienen una coyuntura interna que es totalmente diferente, porque también tienen normativas internas y de los propios estados. Por ejemplo, en Francia fue categórico, o sea... tenés que ver también con el apoyo del país, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con cada uno de los países y cómo se posicionan frente a las demandas de externos, pero ¿no? cuando la embajada de Estados con los consulados de Estados Unidos empezaron a pedir a las empresas europeas que llenaran el bendito formulario que dice Para- que sí. no tienen, que no están siguiendo con una agenda de diversidad, al toque desde el gobierno francés, por ejemplo, dijeron ojo al piojo, porque acá ustedes tienen normativas que cumplir, Que son y internas. van a tener que estar pagando multas, etcétera, por lo Claro. tanto ahí hay un contrapeso. El tema es cuando eso te cae en un país, por ejemplo en el nuestro, en este momento, donde no tenés ese contrapeso. Entonces ahí hay que ver cuál es la consecuencia que esto genera en el largo plazo si esto se extiende en el tiempo, ¿no? Ahora, Diego, vos como digamos, ¿qué preguntas, consultas estás recibiendo en este momento? ¿Notás que hubo un aumento de este tipo de consulta? ¿Están preocupados? ¿No? todavía o sea, no se todavía dieron no, cuenta. claro, Volver todavía sobre sus no huellas. llegó, Mira, digamos, mi- esa preocupación. Mi área de especialidad es asuntos públicos, o sea, vinculación con gobierno y crisis. Así que estamos en el centro de este tipo de discusiones. Ahora, Claro. lo que es interesante de esto es lo que hablábamos al principio, ¿no? Y es lo que vamos a analizar en el primer panel de la CIRCOM, que es esto del contexto geopolítico en el que se desarrolla Claro. nuestra actividad. Si venían ustedes y me hacían esta entrevista hace 3, 4 años y me decían que en la planificación de escenarios de crisis nosotros teníamos que prever un escenario donde No, nunca una se te iba a potencia imaginar. mundial venía a cuestionar nuestras políticas de diversidad y de sustentabilidad, y yo les decía, bueno, sí, está bien, claro. ahora lo vemos, ¿no? Entonces, cómo el mundo Claro. cambia de una manera y a una velocidad a la que las empresas, que siempre reclaman, como todos sabemos, estabilidad, previsibilidad, todo eso, Ujú. la verdad que el mundo estable y previsible está dejando de existir prácticamente. Y eso genera muchas oportunidades para nosotros porque los cambios hay que explicarlos. Sí, y ahí sí. es donde trabaja nuestra profesión. Ujú. Sí, pero hay algo que a mí también me llama la atención y yo, digamos, entiendo que esto viene, por supuesto, de que no es solo de Argentina, pero en Argentina pegó bastante este discurso, por lo menos en determinadas esferas, que también podríamos pensar que es raro, o sea, si lo Ujú. pensás hace 3 años nunca te hubieras imaginado tampoco este escenario. A mí lo que me llama la atención es cuán rápidamente hubo compañías que largaron todo, ¿no? O sea, así como hay compañías que siguen con, digamos, que Que intentan tal vez hicieron mantener... escuela incluso, ¿no? Porque estaban desde antes de que esto fuese algo Claro, normal, como claro, que algunas tan, se retiraron. tan rápidamente abandonaron las banderas, por decirlo de alguna manera, En meses. y que eso te lleva también a pensar si realmente estaba tan comprometido y formaba parte de la estrategia realmente. Y es lo que hablábamos antes. La verdad que cuando la amenaza es que te van a mandar al regulador de la autoridad bursátil a revisar tus políticas, y el margen de acción que vos tenés, una compañía que cotiza en la bolsa, pero la yo verdad que es muy complejo tomar esa Pero ni esa siquiera te digo decisión, esos casos, te digo casos concretos que no los voy a mencionar en Argentina, por ejemplo, pero que no tienen esa... Y sin embargo, rápidamente tomaron medidas, digamos, hacia el exterior, por lo menos hacia afuera, hacia la comunicación externa, que debilitaron esos discursos muy rápidamente, ¿no? O sea... Bueno, yo creo que estas cuestiones son bastante pendulares, ¿no? Y entonces Ujú. habrá que ver esas organizaciones cuando el péndulo vuelva hacia un Claro. lugar más centrado, Ujú. qué es lo que pasa, ¿no? Porque si no, termina apareciendo esta frase de Groucho Marx que decía, bueno, tengo Estos estos son principios y Sí, si no sí. le gustan, tengo estos Tengo otros. estos Claro, otros, claro. total. Entonces, sí, el que tenga que dar explicaciones sobre ese punto y decirle, bueno, pero ¿cuál era tu nivel de compromiso? Claro. Porque la Ahora- verdad que estás cambiando y hoy Sí. el consumidor y el colaborador
son dos stakeholders muy exigentes. O sea, el colaborador hoy, la persona que elige dónde trabajar, Sí, sí. se fija mucho en estas cosas. Y que una empresa sea incoherente hace que se pierda la confianza, y la confianza es la base de todo tipo de vínculo con cualquier stakeholder. Sí, como marca empleadora te puede afectar en el corto plazo e incluso más a largo plazo, ¿no? Sí. Así que la verdad que está súper desafiante. Están re divertidos el todos panorama. ustedes. Así que la verdad que la CIRCOM viene en un momento espectacular. Les contaba antes el primer panel, después vamos a hablar de streaming. Bien. Y de Mira. nuevas plataformas. Estamos en streaming ahora justamente, estamos transmitiendo. Estamos en streaming, exactamente. Estamos viviendo la transformación de los medios desde adentro. Tal cual. Eh, Y de tercera, después vamos- sí, dale. Sí. No, íbamos a hablar después de gestión de intereses, de lobby. Ah, Y también ahí el lema de todo el evento es comunicación en evolución. Entonces la idea en cada panel es marcar un poco de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir. El lobby también sufrió una transformación. Hoy hay iniciativas que surgen de las redes sociales, cosas que antes Sí. no pasaban. El lobby era algo muy de patear los pasillos, muy del 1 a 1. Sí, Una actividad por muchos considerada oscura. sí. Estas nuevas tecnologías también transparentan toda esa gestión y la democratizan. Y por último vamos a terminar con un panel que vamos a tratar de entender cómo comunicar al futuro, y ahí el nombre del panel es del algoritmo a la emoción. Y ahí queremos combinar tecnología con neurociencia, con qué pasa a las personas, ¿no? ¿Qué sienten las personas cuando se comunica, y cómo los algoritmos y la tecnología interpretan esas cosas para poder comunicar de una forma más eficiente? Bueno, nos Así que- dejaste tentados con la idea. Yo quería preguntarte en el día a día, moverme un poco al día a día de la profesión. Contame, de alguna manera, cómo ha cambiado la profesión en la perspectiva de... se nota como que hay más trabajo, se nota que hay más profesionales, se nota también que cuesta encontrar talento joven, lo digo como profe de universidad también, que entienda esta dinámica de las empresas, pero fundamentalmente, respondeme si lo puedes ubicar, si los DIRCOM hoy tienen más peso específico en el board, digamos, que años atrás, por ejemplo. Que nuestra profesión, la de comunicólogos, hoy tiene un poco más presencia a la hora de transformarse en CEO, por un lado, a la hora de integrar el board, a la hora de tomar decisiones Si más forman parte de la mesa estratégicas. chica, además. Sí, Claro, forman sí, parte. sí. Claro. Bien, bueno, cambios en la profesión, yo creo que lo más notorio es el grado de especificidad de los roles. Ok. Cuando yo entré a trabajar en la consultora, éramos todos ejecutivos de cuenta, Claro. junior, senior, lo que fuera, pero todos hacíamos el mismo trabajo. Ahora tenés el ejecutivo de cuentas que se encarga del cliente, tenés el copywriter que desarrolla los contenidos, tenés el especialista en redes, tenés el especialista en asuntos públicos, tenés como todo un team multidisciplinario y con perfiles profesionales muy distintos para abordar lo que antes éramos como un poco el hombre orquesta, ¿no? Éramos uno el que hacía un poco todo el trabajo. Así que a nivel de cambios en la profesión es eso. Y respecto al peso específico del rol, yo creo que hoy estamos como reconfigurando nuestra posición. Ok. El peso específico del rol lo marca cuán cerca vos estás del negocio y Claro. cuán cerca te sienten del negocio tus pares, si sos director de comunicación o si sos consultor, tus clientes más senior, lo que se llama el C-suite, ¿no? Los directores más... El C-suite, C-level, donde está claro, el CEO, sí, el sí. CFO, el CTO, todos esos, Ujú. que son los que manejan la compañía. Mm. Entonces, cuanto más cerca del negocio te perciben, más peso específico tenés. Nosotros veníamos de un gobierno y un entorno ultra intervencionista, y eso nos hacía estar muy cerca del negocio. Hoy estamos viviendo una transformación en contexto también, ¿no? Con un gobierno que es a priori más pro empresa, que es más accesible, que no plantea tantos desafíos, que desregula en lugar de regular. Entonces eso también obliga a los profesionales a repensar nuestro rol y ver cómo podemos aportar más desde lo que nosotros sabemos hacer al resultado del negocio. ¿Y qué pasa en relación a, digamos, dentro de las empresas, el rol de comunicación, digamos, se terceriza más, está más concentrado, toman más gente interna en vez de delegar en empresas o en agencias todo lo que es la comunicación de la empresa? ¿Cómo está ese punto? Mira, en eso yo creo que esto de la especificidad y la profesionalización de roles como muy específicos en los equipos es una oportunidad para las agencias, porque es imposible para una empresa, salvo que sea una empresa enorme, Tal cual. tener dentro de su estructura todos estos roles que son necesarios para poder ejercer correctamente
la profesión hoy. Así que ahí hay una oportunidad definitivamente para las agencias. Para las agencias, sí, para ofrecer cosas específicas, digamos, ¿no? Creo que hoy lo que estamos viendo también es como especialización en las agencias. Vos tenés agencias más marcadamente corporativas, otras que son más del brand PR, otras que son más digitales, otras que tienen más que ver con asuntos públicos. Sí. Parece que lo que está muriendo es el rol ese del generalista de las relaciones públicas y la comunicación, ¿no? Y es como cada vez más específico. Y entonces es importante para las agencias también tener claro cuál es su propuesta de valor, cuál es su nicho, ¿no? ¿Qué viene a aportar? Eso es lo que cada vez más te preguntan cuando vos vas a ofrecer con una empresa. Lo que no vimos, Diego, corregime si me equivoco, es como concentración, ¿no? Algo que por ahí sí se dio en otros mercados, de concentrarse en menos empresas, sino que por el contrario, el mercado argentino como que como decís vos, ¿no? Se ha diversificado un poco. Se atomizó. Se atomizó. También hay muchos profesionales independientes que tienen pocas cuentas, pero muy profundas, de un asesoramiento muy personalizado, pero no hemos visto que el mercado se haya concentrado en menos empresas. ¿Es así o es una sensación equivocada? Sí, es así. Bueno, yo estoy sesgado porque yo viví una fusión en Jeffrey Group que fue adquirida por Hill & Knowlton y luego fusionada con BCW para volver a formar la marca Burson, así que yo la viví desde dentro, un caso al contrario de eso, pero la tendencia en general, coincido con vos, Leandro, que es a que se amplíe el mercado. Estábamos en un mercado también, en algunos segmentos como el de asuntos públicos, donde había muchísimo trabajo, porque había muchas limitaciones para las compañías para operar, y ahora yo estoy observando un mercado que creo que está sobreofertado en términos de consultoría y con áreas sobredimensionadas dentro de las empresas, que hay que ver quiénes logran transformarse y quiénes sobreviven, digamos, al cambio, ¿no? Porque nuestra profesión, como decíamos antes en los contenidos que vamos a analizar en la CIRCOM, tiene mucho que ver con gestionar el entorno. Entonces hay que saber adaptarse muy rápidamente a estos cambios como el que estamos viviendo ahora. Clarísimo, Diego, te agradecemos mucho la comunicación, nos veremos seguramente el lunes y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes, buen fin de semana y los esperamos con todo gusto el lunes, ahí a partir de las 14 en el SEC, en el Centro de Convenciones de la Ciudad. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por esta charla también, que pocas veces podemos hablar así. Distendidos y en profundidad, ¿no? Una vez más, gracias. Un abrazo. Diego Campal, presidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, hablando justamente del encuentro que será el lunes en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en la Facultad de Derecho. Donde termina la H. Claro,